El saludo desde el afecto para todos los seguidores de Consejo Sano. Insistimos desde el comienzo, este es un espacio que busca respuestas vinculadas con la salud humana. Respuestas que con certeza resultan del interés de nuestro público. Y desde el inicio quiero declarar el tema que hoy abordaremos, el maltrato infantil. Para acercarnos a este asunto está con nosotros por primera vez el doctor Rodney Jáuregui, especialista en primer grado en pediatría. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias. Gracias por aceptar nuestra invitación. Yo creo que conceptualmente hay que identificar al inicio del diálogo a qué llamamos maltrato infantil, doctor. A ver, el maltrato infantil es un tema muy amplio. Sí. Un tema muy amplio que desde pediatría le damos una gran relevancia. Y se caracteriza, según la UNICEF, como cualquier daño, ya sea físico, psicológico, por negligencia o propiamente sexual, por uso o abuso o también por omisión de cualquier cuidado hacia un niño, adolescente o joven, que pueda de esta manera afectar su bienestar o su normal desarrollo. Es lo que conceptualmente tenemos como maltrato infantil. Usted habló de niños, adolescentes y jóvenes, de manera que ese maltrato conceptualmente identificado se puede mostrar en diferentes etapas de la vida de un menor. Perfecto, como cualquier otra Sí. enfermedad pediátrica. El maltrato infantil está catalogado desde el año 67 del siglo pasado como una enfermedad pediátrica. Se estableció así, con signos y síntomas específicos. Y como cualquier otra enfermedad pediátrica, tiene también desarrollo, ya sea en recién nacido, lactante, en el preescolar, en el escolar y también en adolescentes, con sus manifestaciones clínicas en cada grupo etario. Nos ha sorprendido, fíjese, porque no sabíamos que el maltrato infantil era considerado una enfermedad pediátrica. Es así. Ya. Ahora, cuando estamos en presencia de un fenómeno de este tipo, ¿verdad? Cuando estamos en presencia del maltrato infantil, me imagino que los signos o síntomas que indican que el niño está siendo maltratado son diferentes de acuerdo al tipo de maltrato. Por supuesto, por Sí. supuesto. A ver, específicamente le decía que hay 4 tipos básicamente clasificando de maltrato infantil. Maltrato infantil físico, el más conocido tal vez, el más ahondado de agresión física directamente hacia un niño. El maltrato infantil psicológico, es decir, este tipo de maltrato que puede afectar la psiquis del niño o de violencia psíquica en general. El maltrato por negligencia específicamente y el maltrato sexual o el abuso sexual infantil. Y dentro de cada uno de estos va a haber manifestaciones clínicas diferentes por edades. Y vamos a poder de esa manera entonces identificar qué niño está teniendo este tipo de manifestaciones. Y también va a haber elementos a identificar a estos niños en diferentes escenarios, porque los niños se muestran en la escuela, en consulta, también en la comunidad, en la familia, y en dependencia de eso vamos a identificar estas manifestaciones. A su juicio, doctor, y de acuerdo a su experiencia profesional, de estos tipos de maltratos, ¿cuál es el más grave, diría yo? O le preguntaría yo. Es difícil identificar cuál de estos puede ser más grave o no, porque aquí podemos pensar tal vez que una neumonía es más grave que una intoxicación alimentaria o que un dengue es más grave que un derrame pleural. Son enfermedades y cada una tiene sus manifestaciones. Ahora, con respecto a secuelas, a ahondar más, a profundizar más, a dar un daño más permanente, muchas veces el maltrato psicológico, aunque es el que más normalizado está en la sociedad, es el que más daño a largo plazo puede provocar. Aunque el físico deje secuelas específicas, aunque el sexual puede dejar un daño permanente, el psicológico está muy ahondado en la sociedad, donde se normaliza la violencia patriarcal y de esta manera esa microviolencia se mantiene en el tiempo y provoca incluso que sean niños que repitan patrones a largo plazo. Pienso yo que dentro de todos, tal vez por ser el que más solapado va, el maltrato desde el punto de vista psicológico es el que más a largo plazo va a repercutir. Es un análisis que responde Muy personal. a una lógica, doctor, pero un maltrato físico puede incluso ocasionar la muerte al menor. Por supuesto, por supuesto. Y en ese sentido la gravedad está en el físico. ¿Coincide o no conmigo? Sí, por supuesto. En este sentido, Claro. cuando vemos ese punto de vista, el maltrato físico va a tener una gran repercusión también en ese sentido. Supongo que desde la pediatría ustedes estudian también las condiciones, los factores vulnerables, frágiles, que facilitan un maltrato o uno de los tipos de maltrato en la infancia. Sí, a ver. En este punto tenemos que ver que hay varios elementos a tener en cuenta. Primero, las condiciones normales de la familia, las condiciones normales del medio ambiente donde se desarrolla el niño, de la comunidad, las situaciones económicas y sociales que puede pasar la familia. Son factores de riesgo que predisponen más a maltrato infantil en el sentido amplio de la palabra, no en cada una de sus especificidades.
Siendo así, hay factores de riesgo muy identificados donde, por ejemplo, familias con bajos ingresos que no sean suficientes para sustentar una canasta básica, con familia con varias cantidades de niños, con varias niños en la casa, por ejemplo, son factores que también predisponen a aparecer estos eventos de maltrato infantil. También tenemos en cuenta, en este sentido, las madres jóvenes. Muchas veces, las madres que fueron siendo adolescentes en los años 2000, por ejemplo, fueron madres adolescentes, ya son prácticamente las abuelas que tienen, nuevamente repiten, tienen hijos que ellos también tienen hijos adolescentes y son abuelas que tienen unos 30 años. Y eso hace que las buenas prácticas, las formas correctas del desarrollo del niño no se desenvuelvan, provocando entonces movimientos de maltrato infantil en muchas ocasiones. También entonces sería adolescencia, embarazo en la adolescencia, familias disfuncionales, malas condiciones de la vivienda, malas condiciones desde el punto de vista socioeconómico, factores de riesgo de desarrollar maltrato infantil, desde el punto de vista general. De manera que si acudimos a la siempre mágica palabra prevención, habría que ir a las causas, a evitar esas causas, a modificar, a transformar esas situaciones para evitar posteriormente el maltrato infantil. Pero le preguntaría, doctor, de acuerdo a los tipos de maltrato, volvemos a los tipos de maltrato, ¿la pediatría los atiende a los 4 tipos de maltrato? Sí, sobre todo más, a ver, desde pediatría sobre todo identificamos más lo más frecuente que puede llegar a consulta. ¿Qué sucede? Que el maltrato infantil, al tener un espectro tan amplio, muchas veces no llega a consulta. No llega a consulta un niño maltratado psicológicamente. Llega mucho un niño maltratado sexualmente en caso que ocurra, que no es un evento que ocurre regularmente en nuestro medio, aunque se han dado casos. También sucede en niños maltratados físicamente, pero parece muchísimo el maltrato por negligencia. Es lo que más frecuentemente vemos en nuestro medio, en consulta clínica, ¿ya? Niños que se dejó un medicamento al alcance de ellos y de esta manera el niño ingirió ese medicamento. Esto es maltrato infantil por negligencia, porque es responsabilidad de los padres o tutores tener el cuidado de esos niños, y es lo que más vemos nosotros con regularidad. Sin embargo, no interpreta la familia que ese es un tipo de maltrato. Yo creo que incluso se genera una especie de conflicto en torno a que usted dejó la tijera en el borde de la mesa, el niño pues obtuvo la tijera y se provocó una herida. Dejemos a reposar esta idea, hacemos un pequeño corte en el programa y después regresamos, doctor. ¿Lo permite usted? ¿Sí? Perfecto. Entonces vamos a hacer el corte que corresponde y de inmediato regresamos para seguir conversando aquí sobre maltrato infantil. En un mundo sometido al ruido constante, las pantallas y las agendas saturadas, el silencio empieza a volverse como un recurso necesario para descansar la mente. Así surgen las tendencias como silent walking o caminar en silencio, que consiste en hacer una caminata sin distracciones. Permítete desconectar de estímulos externos, como el móvil o cualquier artefacto tecnológico. Tiene efectos que no pasan inadvertidos. Tu cerebro, al no estar distraído, tiene espacio para procesar mejor tus pensamientos, descansar del exceso de información y favorecer la introspección. Las caminatas silenciosas son una forma de ejercicio aeróbico ideal para fortalecer el sistema cardiovascular. Cuando caminas, la circulación sanguínea mejora, el músculo cardíaco se fortalece, la presión arterial se regula y se activa el metabolismo. Todos estos efectos ayudan a reducir el riesgo de hipertensión, hiperlipidemia y eventos cardiovasculares como infarto o accidentes cerebrovasculares. Una caminata silenciosa no te hará dormir mejor de forma instantánea. Sin embargo, es una práctica que puede mejorar la calidad del sueño de forma indirecta, ya que disminuye factores que interfieren en un descanso reparador, como el estrés, la ansiedad y la hiperactividad mental. No es necesario que realices caminatas extensas. Si no estás acostumbrado, empieza dedicándole de 10 a 15 minutos a un ritmo suave. Cuando te sientas cómodo, puedes aumentar esta duración de forma gradual. Elige entornos tranquilos para caminar, parques, senderos naturales, salidas de campo o calles residenciales tranquilas. Deja los dispositivos en casa, ni teléfono móvil, ni relojes inteligentes u otros artefactos.
El objetivo es eliminar la tentación de revisar redes sociales o atender notificaciones. Y es tiempo de retomar el diálogo con el doctor Romney, ya lo decía, especialista en primer grado en pediatría. Y habíamos dejado colgado, doctor, la negligencia como maltrato infantil. Usted declaró aquí que era quizás el maltrato más frecuente, de acuerdo a su labor profesional, a su experiencia profesional. Sí, no directamente es el más frecuente, No. sino que en consulta son los niños que más nos llegan. ¿Por qué? Porque son niños que muchas veces se autolesionan, por ejemplo, por accidentes en el hogar. El maltrato infantil por negligencia es lo que también se puede conocer como accidentes en el hogar. ¿Ya? Está catalogado dentro de eso, porque el niño debe estar bajo la supervisión de su padre, madre o tutor, y si esto no se da, por supuesto, ocurren estos eventos en el hogar. Donde el niño, por ejemplo, se corta con un cuchillo, donde el niño se cae por una escalera, donde el niño tiene una caída. Ahora, durante estos cortes de electricidad, por ejemplo, hemos visto muchos niños que se caen en pasos a niveles dentro de la casa, donde el niño consume medicamentos. Y ojo con este elemento, donde hemos visto niños con gran sintomatología por ingestión de medicamentos que muchas veces, culturalmente los cubanos siempre tratamos de cuidar o tener el cuidado en general con benzodiazepinas, con medicamentos para los nervios, con medicamentos para el corazón, cosas así. Sin embargo, podemos dejar al alcance del niño medicamentos como el paracetamol, que es un medicamento que su ingestión en una dosis considerable puede producir una intoxicación muy severa. Y esto también lo catalogamos dentro del maltrato infantil por negligencia, siendo así uno de los cuadros que más vemos. Niños que ingieren medicamentos por accidente, porque ven colores, porque están cercanos a la mesita de noche, por ejemplo, que se suelen guardar mucho, y los niños ingieren los medicamentos por accidente. Lo catalogamos también nosotros como maltrato infantil por negligencia. Sin embargo, no apreciamos ahí una voluntad premeditada de provocar el accidente, pero hay un perpetrador, ¿verdad? También aquí, que son los padres, que son los adultos de casa, doctor. ¿Se explica eso en consulta? ¿Se entiende eso por la familia de acuerdo a su experiencia? Muchas veces incluso es difícil. Muchas veces incluso cuando en el hospital, en la práctica clínica diaria, mencionamos esto de maltrato infantil por negligencia, la familia se pone a la defensiva. Claro. Porque no, yo no lo estoy maltratando. Es que fue un accidente. Esas cosas pueden pasar. Pero es que puede dar traste con la vida del niño. Puede dar al traste. Además que afecta el estado normal de la salud del niño, ¿ya? Y de esta manera entonces esto repercute en su normal desarrollo de manera general. Y de acuerdo también a sus conocimientos, a su experiencia, doctor, ¿cuáles son aquellos tipos de maltrato que no llegan a consulta, que no se visibilizan y que debían ser atendidos también, incluso de manera temprana? El maltrato psicológico, por supuesto. El maltrato psicológico que tiene una, como le decía al principio, tiene una amplia difusión, es muy frecuente el maltrato psicológico desde todos los puntos de vista, ya sea desde el punto de vista de la familia, también en la escuela, puede ser en el propio ambiente. Incluso maltrato infantil, que decíamos al principio, que tenía que ser un daño de una persona sobre el niño. No necesariamente tiene que ser un adulto. Puede ser un niño que esté en una posición superior a él, ya sea en edad, un estatus social dentro del grupo, como tal, el grupo etario. Y entonces también eso puede ser maltrato psicológico, que muchas veces ahí es donde cae el bullying, por ejemplo, que es un tema que también ha venido a colación recientemente y que tenemos que tener presente también en este caso, que puede verse como maltrato infantil también psicológico. Y muchas veces no llega a consulta, muchas veces no, casi nunca llega a consulta. Tal vez puede ir a lugares como por ejemplo la Casa de Orientación de la Mujer y la Familia y puede identificarse algún caso, pero en consulta clínica con pediatra en la atención secundaria es muy poco frecuente que suceda esto. No tan así en atención primaria. También recuerda que tenemos una red de pediatría en la provincia, ya sea pediatría y puericultura, donde existen los pediatras de atención primaria de salud y ahí pueden las personas, las familias pueden acudir con estos problemas de salud. Desde nuestra práctica en atención secundaria no es frecuente que lleguen este tipo de afectaciones de maltrato psicológico. También está asociado muchas veces a la normalización por esta sociedad que tenemos heteropatriarcal de ese nivel medido de violencia psicológica. La naturalización, diría yo también, de ese tipo de maltrato que viene, usted decía, que puede ocurrir entre niños, ¿verdad?, entre adolescentes, y ahí aparece el bullying, por ejemplo, aparece la humillación por razones económicas, de consumo y demás, pero hay también padres que humillan a sus hijos, digamos, en áreas públicas, los golpean en áreas públicas, sí. Y eso también tiene un costo psicológico para el menor y de manera acumulativa, diría yo. Claro. Por eso nos pareció muy bien que usted hablara
de que el más grave era el psicológico por los daños que deja en el menor. Pero también me parece muy oportuno que usted mencione que la pediatría en primer grado atiende estos asuntos, doctor. Ahora, volvamos a la negligencia. ¿Qué hacer en circunstancias en que el menor, digamos, consume una pastilla en los primeros minutos en que se identifica el hecho, o que cae por una escalera porque no le prestaron la debida atención? ¿Cómo auxiliarlos en un primer momento? Yo creo que es importante que los padres conozcan. Ya, a ver, estamos hablando de dos momentos diferentes. Sí. Uno, un trauma local, puede ser un politrauma o un trauma de cráneo, que muchas veces son la parte del cuerpo, de la economía que más afecta. Muchas veces los niños se golpean en la cabeza. Trauma de cráneo, primero, si tiene un golpe sin salida al exterior, es decir, sin una herida evidente, fomentitos fríos enseguida, ningún medicamento y rápido para la atención secundaria. Y en el hospital el médico de atención secundaria le indicará qué tenemos que hacer. No está mal ponerle fomento, ningún medicamento, y ya definimos en el hospital si es necesario verlo, hacerle una radiografía, verlo por neurocirugía u otra conducta posterior. Esto en caso del trauma de cráneo, que es lo más frecuente. Ingestión de medicamentos es otro tema aparte. Si tienes un medicamento que fulanita te dio porque yo no tengo, y me lo dio en un pomito que no era, y me lo dio en un papelito que no era, saber qué medicamento es, tenerlo siempre rotulado. Esto es paracetamol, esto es para el corazón, esto es tal cosa, esto es más cual cosa, para saber siempre qué es, y poder entonces nosotros, según si tiene antídoto específico o no, poder actuar. Usted mencionó rotulado, identificado el medicamento. Escribir. Identificado el medicamento y colocarlo en aquellas posiciones dentro de la casa que no esté al alcance, por supuesto, de los menores. Una advertencia que aparece en casi todos los medicamentos, desde que uno tiene uso de razón. Lo lee incluso siendo niño, ¿verdad? Siendo niño, doctor. En caso de pérdida de sangre ante un accidente producto de una negligencia o maltrato por negligencia, detener la pérdida de sangre. Sí, ¿de algún modo? Por supuesto. Ocluir el sitio donde está el sangrado en ese momento con un vendaje compresivo, con cualquier elemento que tengan limpio en la casa, y acudir a los servicios de salud. Doctor, hay un tipo de maltrato, un tipo de violencia infantil que usted mencionó justo en el comienzo del programa. Yo le propongo reservar el diálogo sobre este tipo de violencia para el final, que es la violencia física, que es el maltrato físico, donde el niño corre incluso peligro para su vida. Hacemos un nuevo corte y de inmediato regresamos. Ojalá que el público no se aparte y se mantenga con nosotros hasta el final. Tiempo para iniciar ya el tercer segmento del programa. Felizmente se mantiene con nosotros el doctor Romney. Habíamos advertido iniciar este segmento pensando en el maltrato físico, que yo conecto en alguna medida con el maltrato sexual, doctor. Es así. ¿De qué manera ustedes identifican, en caso de que llegue a consulta, el maltrato físico, que se conecta también con el psicológico? Muchas veces es el agravamiento del psicológico el que llega al maltrato físico. ¿Cómo ustedes lo identifican? ¿De qué manera pues conversan con el menor? Quizás hasta el examen clínico podría ayudar. Ya, sí, es lo que decíamos, que hay varios tipos de maltrato infantil, pero no es que estén delimitados en sí. Cierto. Muchas veces se conectan entre ellos. Es lo que llamamos el síndrome del niño maltratado, que desde 1800 y tanto en Estados Unidos se identificó el síndrome del niño maltratado, o síndrome del niño sacudido también, como se denominaba. Entonces, estos niños hay que identificar en qué momento vamos a valga la redundancia, identificar o darnos cuenta de estos elementos. Por ejemplo, en la escuela, la maestra, en este caso, puede identificar un niño que tiene trastornos en cuanto a la conducta, un niño que está retraído, un niño que no tiene una higiene adecuada, un niño que estaba aprendiendo bien y de pronto comenzó a dejar de tener un desarrollo escolar adecuado. También un niño que tiene una vestimenta que no es la adecuada con respecto a la estación del año. Me refiero, por ejemplo, verano, y siempre viene con mangas largas. Esto puede ser para esconder moretones, para esconder lesiones, por ejemplo, en piel. En la consulta ya como tal, consulta ya sea clínica, atención primaria o secundaria, vamos a ver un niño que aparece moretones sin explicación. Un niño, estamos hablando de maltrato físico. Un niño que aparece una historia que va variando. Llega papá y nos cuenta una historia. Los moretones salieron tal día,
él no se ha caído. Después llega mamá y nos cuenta, él se cayó hace 2 semanas. Después llega la abuela y dice, ellos no estaban ahí. Una historia que va cambiando. Eso nos hace aumentar el índice de sospecha. Es decir, la historia va variando. No hay una historia que es incongruente en general. No hay una secuencia lógica de pensamiento. También tenemos que tener en cuenta esto con respecto a niños que se cuidan mucho la zona genital, niños que cuando lo vamos a examinar lloran de una manera desconsolada y se identifica mucho que a esas zonas donde ellos se protegen. Hablamos aquí de maltrato sexual, en el caso específicamente del abuso sexual infantil. También vemos niños que tienen sangrados sin ser normales a su edad, niños que vienen con estigmas de trauma, ya a cualquier nivel. En este sentido, siempre se va a encender un bombillo, siempre vamos a tener una alerta con respecto al maltrato infantil. Y es muy importante que tanto el sistema de educación general como la atención primaria de salud, los médicos y la familia en general puede identificar estos elementos, que serían factores de riesgo o elementos ya clave de que estamos en presencia de un niño que tiene riesgo de ser maltratado. Le pregunto, doctor, de acuerdo a su experiencia profesional, ¿realmente hay un vínculo entre la institución educativa, el médico de familia, la comunidad y la pediatría en la identificación de estos casos? ¿O regularmente falla la prevención, la información? Lamentablemente no funciona de la mejor manera, ¿ya? En mi experiencia personal. Puede ser que en algún lugar funcione mejor. En mi experiencia personal no he visto una interrelación adecuada como está diseñado. Algo muy llamativo es que sí está muy bien diseñado cómo debe funcionar. En la práctica muchas veces hay errores a la manera de funcionar. En lo teórico está bien definido, sí, pero en la práctica no se llega a concretar como se espera. Podrían evitarse muchos más maltratos. Claro. Como usted decía, no es que necesariamente sea así, pero muchas veces es una escalera. Maltrato psicológico, luego físico, negligente psicológico, luego físico, llegando incluso al sexual. Aunque no tiene que ser que siempre el físico vaya por el camino este sexual. Y si logramos estadios iniciales desde el psicológico, desde evitar ese grito innecesario, ese abuso innecesario desde el punto de vista psicológico, esa dejación, esa negligencia, podemos evitar llegar a un maltrato físico que puede ser dar al traste con la vida del menor. Regresemos a las edades, porque supongo que de acuerdo a la edad que presente ese menor, ustedes tendrán que asumir protocolos, estrategias para sanar. No es lo mismo un niño maltratado con 5 años que un adolescente de 13 o a un joven de 17 años, ¿verdad? Entonces las maneras de tratar esos casos son diferentes. Por supuesto, como todas las enfermedades en la edad pediátrica. Y todas, como les decía al principio, van a tener manifestaciones clínicas diferentes, desde el recién nacido hasta el adolescente. Siendo, por ejemplo, estos elementos que le decía, de irritabilidad, llanto inconsolable, aparición de moretones, más en niños más pequeños. Un niño más grande se defiende mejor, ¿ya? Tiene elementos físicos para defenderse mejor porque es más fuerte, es más difícil atacarlo físicamente y también psicológicamente se defiende mejor. Por tanto, menores de 5 años sobre todo son niños más susceptibles de maltrato infantil. Y también un elemento a tener en cuenta que es sobre los perpetradores, que son las personas que van a producir el daño sobre los niños. Y generalmente y lamentablemente son personas del primer círculo, es decir, padres, madres, padrastros, tíos, abuelos, vecinos cercanos de mucha confianza. Son los que muchas veces agreden, ya estamos hablando desde el punto de vista físico, sexual, a los menores. Y en el caso, digamos, de un menor de 1 año, la fragilidad es aún superior, ¿verdad? Y el abuso más condenable, el maltrato, el daño al menor. En estos casos tienen que trabajar ustedes de una manera, digamos, más intensa, investigando, haciendo, digamos, las estrategias necesarias, doctor. Claro, claro. Ahí, en ese caso, desde que sospechamos el maltrato infantil, ya estamos hablando desde el punto de vista clínico, se identifica y con la dirección de menores se trata todo este tema investigativo mientras nosotros preservamos la salud del bebé. Dejando de lactar un menor es un maltrato, ¿verdad? Dejar de lactar a un menor. Llevándolo al concepto, sí, dejar de usar la lactancia materna exclusiva como se debe realizar por consejo médico, sería una manera de maltratar al niño, porque si vamos a que sería hacer lo inadecuado o no hacer todo lo correcto, como dice, parafraseando el concepto, sería una manera de maltrato infantil. También se han encontrado casos
médico en que los padres con una intención manipuladora utilizan al menor con determinados fines que no siempre son los que se esperan, digamos, en medio de un divorcio, en medio de un conflicto matrimonial, por solo citar un ejemplo, doctor? Sí, también con otros trastornos psiquiátricos. El síndrome de Munchausen específicamente es donde las personas se inventan síntomas para tener una atención específica. Y entonces, el síndrome de Munchausen por poder es donde los padres inventan sintomatología para estar en el hospital, ya sea por situaciones económicas, por situaciones alimentarias, por situaciones familiares de la mamá, por ejemplo, que sin estigmatizar quiere tener problemas con el padre, entonces quiere que vaya al hospital. Por X razón se inventan fiebres, se pintan lesiones en piel, se aumentan sintomatología, incluso llegando a llevar a los niños a procederes invasivos. Porque un niño, por ejemplo, donde se inventen fiebres, donde se inventen vómitos, donde se inventen decaimiento, malestar general, nosotros vamos a pensar, por ejemplo, en una meningoencefalitis y vamos a hacer una punción lumbar. Entonces, todas estas cosas muchas veces repercuten en el bienestar general del niño. Doctor, en caso que ustedes confirmen cualquiera de estos tipos de maltratos infantiles, incluso el vínculo de unos con otros, ¿qué hacen? ¿A quiénes acuden? ¿Dónde solicitan ayuda? Perfecto. Desde el punto de vista un poquito más atrás, desde el punto de vista preventivo, primero, si cualquier persona identifica un tipo de maltrato de esto, ¿qué debe hacer? Casa de orientación a la mujer y a la familia. Es el mejor lugar donde desde la federación, desde menores, desde todos estos factores, se puede ayudar a evitar un maltrato infantil o a atacarlo en estadios tempranos. Si ya identificamos atención secundaria un maltrato infantil, nosotros acudimos a la dirección de menores y de esa manera entonces le damos un camino ya investigativo y puede ser incluso fiscal al tema del maltrato infantil. Pero siempre la mejor salida, el mejor camino es acudir a tiempo, ¿verdad? Intervenir a tiempo y evitar pues males mayores, como diríamos en el argot popular. Gracias, doctor Rodney, por estar con nosotros en Consejo Sano. Y a ustedes la invitación para reencontrarnos dentro de 7 días. Aquí estaremos para compartir, como siempre, otro Consejo Sano.